Argentina en estos momentos está atravesando una gran crisis institucional. Ahora aquí en Oregón son las 6:20 de la mañana. Esperemos que ya esté resuelto para cuando ustedes vean el video. Sin embargo, esto no nos inhibe de dar una opinión sobre un momento crítico, sobre un momento difícil, sobre una situación bastante endemoniada, donde las prioridades debieran ser otras, no la lucha intestina de políticos y gente que está al frente del gobierno actualmente y de los que han estado, que están en puja, están en una lucha desenfrenada y lo único que han logrado propios y extraños es llevar al país a una salida sin posibilidades de resolver ninguno de los problemas que viene arrastrando desde muchos años. O sea, el problema de Argentina ya no es de un partido político ni de un liderazgo político, es generalizado responsabilidad de todos los argentinos. Entonces, todo lo que se haga en función de tratar de acercar ideas para resolver definitivamente el problema será poco. Y cada uno desde su lugar tendrá la capacidad virtuosa o la inspiración divina o la voluntad honesta de aportar lo que pueda para que esto termine por resolverse. Y sería un error fogonear, tirar un componente mayor al fuego, un componente que desestabilice aún más de lo que está. Y para eso vamos a hacer una reflexión hoy en el día, porque quizá no sea un gran aporte, pero es una idea direccionada a resolver los problemas y a que todos, de alguna manera, en la medida que cada quien pueda, aporte lo que puede y lo que tenga en su cabeza, en su voluntad y en sus sentimientos. O sea, es una convocatoria, no es ni siquiera un direccionamiento, ni un consejo, ni una imposición. Es una convocatoria a la fe, a la dignidad, a la identidad nacional. Estás invitado. Y a ver, yo voy a poner mi parte. O sea, yo te voy a decir lo que modestamente, a mi edad, desde la distancia, con todas las adversidades que tenemos todos los seres humanos, propone o aporta o pone arriba la mesa. Y nuestro primer aporte ha de ser el de no buscar culpables, o sea, de no tratar de ver entre el pajonal a ver quién es el culpable de todo esto. Go ahead. Y claro, todo el mundo desea encontrar a alguien que sea culpable para cargarle todo lo nefasto que ha ocurrido o que está ocurriendo. Y ahí estaríamos dando el primer error, porque este es un fracaso de la sociedad, este es un fracaso de la nación que no ha tenido unos dirigentes con la lucidez para encontrar soluciones. O los problemas que se han debido enfrentar han sido superiores a las capacidades que esa dirigencia ha tenido. Por eso no podemos buscar culpables, porque no sabemos si es por la deficiencia de un funcionario público, de un ministro, de un presidente, en fin, de una Cámara de Diputados o senadores, de jueces, fiscales, del periodismo. Todos son culpables, o todos somos culpables, porque el problema es el resultado, y el resultado es para todos. Entonces ahora, si vamos a perder el tiempo echando culpas, no vamos a encontrar las soluciones nunca. Entonces lo primero es decir, mi modesto aporte, como te digo, no echarle la culpa a nadie. Vamos a ver cómo salimos adelante, cómo sacamos la cabeza a flote afuera del agua, cómo aportamos ideas que resuelvan el problema. Ya no está para la mezquindad. O sea, a mí me gustaría que
la gente que yo apoyo, o que a mí me gusta, o que a mí me seduce, o que me inspira, o que me da confianza, esté al frente. Pero hemos visto que han desfilado todos. O sea, en los últimos 10 años ha desfilado todo el espectro de que puede conducir el Estado, que puede conducir el país. Han tenido toda su oportunidad. No es que no ha habido partidos políticos que no han tenido oportunidad, han tenido casi toda oportunidad, y los que no han sido congraciados por el voto popular es porque no han creído en ellos, o porque no han sabido hacerse de la confianza, o porque no han tenido proyectos. En fin, no podemos ahora estar en ese detalle recorriendo el pasado para encontrar justificaciones a lo que la verdad tenemos ahora. Entonces, el propósito nuestro en este momento de hoy, 16 de septiembre del 2021, a las 6:30 de la mañana, es a ver si tenemos la virtuosa inteligencia de encontrar una salida. Porque como dije antes, este es un problema de todos ya. Ahora ya dejó de ser un problema del peronismo, de la derecha, de los gorilas, de la extrema, de los radicales, de los conservadores, del Cambiemos, de Macri, de Cristina, ya es un problema general. Ya no es un problema que lo puede incluso resolver nadie personalmente, porque ya han tenido oportunidad de hacerlo. Y pareciera que no existe la oportunidad para que eso se produzca. Entonces, aquí obliga a una responsabilidad compartida para ver si, ya que cada sector o cada facción o cada político, cada partido ha tenido su oportunidad y por lo que fuere, el pasado, la deuda externa, los corruptos, los incapaces, los improvisados, los malos, los buenos, pero las grandes mayorías de gente que necesitan vivir normalmente en una sociedad organizada, pues están angustiados, desesperados. O sea, están perdiendo todos los valores y todos los recursos, incluso el trabajo, la posibilidad de una paz, de la tranquilidad. Agregarle a eso, de todas esas desgracias, la pandemia, que es una espada de Damocles colgada sobre cada cabeza. Entonces, es urgente, religiosamente urgente, salir adelante. ¿Y quién va a salir? Esta crisis institucional dentro del sistema de gobierno, esto es lo último que se podía esperar, porque que hubiera enfrentamientos entre oposición y gobierno y oficialismo, bueno, eso es justificable, porque la oposición tiene una visión de la conducción del Estado y el oficialismo o el gobierno tiene otro proyecto. Pero ahora resulta que dentro de la institucionalidad que conduce los destinos de la República se ha producido una anarquía, se ha producido una rebelión. Es un frente político el que gobierna, que componen 3 fuerzas o 4 fuerzas que se han unido para llevar adelante un propósito. Y ese propósito pareciera que esta gente, frente a la impotencia de no obtener respuesta y ante una posibilidad de encuentro, una posibilidad de un testeo, un control de a ver cómo la opinión pública está satisfecha o no cómo es la marcha del gobierno, la marcha de la administración del Estado. Ha habido un intento de una elección previa para las generales que se planean a fin de año, y el gobierno se ha visto desplazado en un 70% de desaprobación al gobierno. Entonces se ha producido dentro del espacio que gobierna una rebelión. Y claro, esa rebelión tiene nombre y apellido, pero volveríamos a buscar culpables. Entonces, ¿qué es lo que desde afuera, como peronista, como conocedor de las ideas de Perón frente a un drama de este tipo, qué pensaría Perón? Porque eso es lo que a mí me inspira, que yo no tengo ideas, pero no tengo la certeza de poder
emitir una idea que sea realmente la solución. Entonces tengo que recurrir a quien me inspira, a mi maestro, a quien en algún momento le escuché decir cómo se podía actuar frente a una situación de este tipo. Y me viene al recuerdo, una vez que lo visité al general allá por la década del 60, creo que era el 66, o no me acuerdo exactamente, cuando me dijo: Perón, esto está duro, está difícil. Nosotros los peronistas no podemos resolver solo estos problemas, porque estos bárbaros han hecho un desastre con el país. Han contraído deudas impagables, hay una anarquía generalizada, la gente nuestra ya va perdiendo la confianza. En fin, hay que volver a armar otra vez la mentalidad y la identidad nacional. Este es un problema que si no lo resolvemos entre todos, no lo vamos a resolver más. Por eso he pensado y he ordenado a los compañeros que se acerquen, que empiecen a dialogar con la oposición, y vamos a hacer un arreglo, vamos a llegar a ver conversaciones si tienen esa gente grandeza que nos acusan a nosotros de todas las causas, si ellos tienen grandeza y reconocen que ellos son tan culpables como nosotros. Más o menos, palabras más, palabras menos. Entonces, yo le he ordenado a los muchachos que tiendan lazos con ellos. Creo que estaba Vitel, de coordinador, Diolindo Vitel, creo que era el coordinador que estaba en esos tiempos entre Perón y la oposición. Y de ahí surgió lo que se llamó la Hora del Pueblo, que fue esa conformación de una congruencia de todas las fuerzas políticas en un gran encuentro nacional, con destino a combatir primero las dictaduras y después armar un frente lo suficientemente idóneo y honesto para recuperar todos los valores del país y poder encaminar a la Argentina nuevamente. Eso lo tengo yo como ejemplo, y se habló mucho ese día, y al otro día hablamos de a ver si... En fin, pero ya son cosas que no tienen que ver en este propósito. Entonces, ese recuerdo de Perón en un momento muy álgido de confusión y de que el país estaba, la verdad, estaba al borde del precipicio, incluso se había llegado prácticamente al asesinato personal, en fin, se había llegado a la personalidad, culpables, había un desorden generalizado. Entonces el hombre buscó salir por arriba, por la grandeza que lo caracterizaba, y dijo: bueno, yo pongo mi buena voluntad a ver si Balbín y toda esa gente del radicalismo y de los conservadores todavía eran fuertes, estaba Solano Lima, creo, en los conservadores, estaba Balbín en los radicales, estaba Sueldo, creo que eran los socialistas, en fin. Y se logró la Hora del Pueblo, un gran acuerdo nacional que permitió la salida legalmente, constitucionalmente, por medio de la democracia, por medio de elecciones, y se venció al poder omnímodo de las dictaduras. Creo que estaba Onganía en el gobierno. Nosotros tenemos que convenir que hoy Cristina, que representa la mayor proporción del peronismo, y todos los otros componentes, Massa, que es un componente de una porción del poder también, Alberto Fernández y todos los gobernadores, en fin, los intendentes, todos los que están con poder, los senadores, diputados, no han podido resolver el problema. O sea, esto es porque no se ha podido resolver el problema. Cuando hay una pregunta al pueblo en general, les he dicho, el pueblo le ha respondido. A nosotros no nos han resuelto los problemas. O sea, esta manifestación de esta elección es una respuesta a la pregunta que hizo el gobierno. Entonces, la oposición no tiene un proyecto tampoco. O sea, no es que el gobierno no tenga un proyecto o que no pueda encaminar un proyecto. O sea, nadie tiene un proyecto, y si lo tuviese,
no se lo iban a aceptar. O sea, el proyecto que surja, que lo proponga Cristina hoy, digo, estamos en esta instancia ahora. Si Cristina saliera con un proyecto y dijera, yo renuncio a todo y me voy por un año a Calafate o a donde fuere, tampoco se resuelve. Porque entonces iba a quedar la Cámpora, iba a quedar el hijo de Cristina, Máximo. O sea, el problema seguiría. Renuncie quien renuncie al frente de una oposición política, no resuelve el problema, porque el problema los ha superado a todos. Esa es la cosa. Ya no, por eso al principio dije, no vamos a buscar culpables, porque si vamos a buscar culpables, vamos a estar empantanados como está ahora. Entonces ahora viene, ¿quién va a actuar? La inteligencia puede actuar solamente, y la honestidad, es decir, el desprendimiento. Bueno, se nos viene el mundo encima, o sea, la Argentina no puede seguir más así. Además, con todas las problemáticas que viene arrastrando de todo orden, porque no es solamente el orden de la deuda externa, es un orden social, es un orden político, es un orden económico, es un orden de convivencia, es generalizada. O sea, yo no sé qué proporción de la sociedad tendrá todo resuelto y vivirá en paz, o dormirá en paz, o tendrá esperanzas en alguna proyección a futuro. Entonces es la crisis total ahora. Y esto que está negociándose ahora no se está negociando con grandeza, porque nadie quiere perder su parte. Y lo peor de todo es que está el problema instalado en el que conduce el Estado. Ya no la oposición o los que forman la oposición o los que están en contra del gobierno, en esta crisis no intervienen nada más que los medios de comunicación, que están sacando su gran ventaja porque están especulando abiertamente, pero esa gente tiene que ser superada por la grandeza de la dirigencia. Entonces, modestamente, acá tiene que venir lo mismo que hizo Perón en aquel entonces, un gran acuerdo nacional. Si no hay un gran acuerdo nacional, no se va a resolver, al contrario se va a agravar, porque incluso si lo sacan al gobierno de Cristina y de Alberto Fernández, y triunfa Macri o Larreta o quien fuera, igual va a seguir el problema, porque no hay un proyecto que resuelva el problema, son proyectos personales de cada liderazgo político, de cada facción, de cada sector, pero no es un proyecto nacional. Entonces no se va a resolver tampoco. Entonces, convocar a un gran acuerdo nacional es un acto de grandeza. Y no es difícil, no es fácil, no es fácil. Pero cuidado, no crean que llevar a cabo esta idea es una tarea fácil. Es tan difícil como tratar de resolver el problema social y económico. Porque es muy posible que una invitación viniera de donde viniere, no va a ser aceptada o va a ser condicionada. Es muy posible que si llegara Cristina, por ejemplo, a proponer esto, y le van a poner 1000 condiciones, y si no, dicen no participamos, porque es otro. Y no solamente de la oposición, los que le van a poner condiciones van a ser los propios del propio movimiento, y los primeros que van a poner condiciones son los que encabezan los proyectos de las redes sociales, esos movimientos populares que están viviendo a expensas del gobierno, que no tienen trabajo y que no tienen situación de ningún orden. Entonces, lograr un acto de grandeza y lograr que entre todos se va a tratar de enfrentar el problema para buscar soluciones, tampoco es tarea fácil. Y ahí es cuando Cristina y Alberto y Cristina y Massa tendrían que hoy o mañana sentarse y acordar, es decir, bueno, muy bien, vamos a armar un gabinete de transición, que es lo que se requiere ahora, porque hay un montón de muchachos ahí en el gobierno actual que no serían aptos, no sé si son buenos o mala gente, pero en este caso no serían las personas que pudieran armonizar esto, porque ya están jugados. Entonces habría que poner una nueva camada de gente para hacer la transición,
porque se trata de una transición donde tienen que participar todos. O sea, como dijo Perón, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Entonces, que lo primero que se necesita, porque siempre va a haber un enemigo parado ahí. Aunque acuerden todas las fuerzas políticas, escuchen bien lo que les digo porque esto es importante, aunque todas las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo y estuvieran convencidos de que entre todos pueden hacer un gran aporte, van a tener parados como fiscales autodeterminados los medios de comunicación y el Poder Judicial. Esa gente no le interesa que se resuelva nada en la Argentina, porque ellos representan otros poderes y están al servicio de otros intereses. Entonces, los medios de comunicación masiva y el Poder Judicial, jueces, fiscal y todo, esa gente no hay que contar para nada, ni siquiera consultarlos. Pero hay que hacer una fuerza lo suficientemente idónea, con capacidad de inteligencia para saber que esos son enemigos eternos. Esos, acuerden lo que se acuerde a alto nivel político, esa gente no se puede contar con ellos para nada, porque, vuelvo a repetirlo, ellos representan a otros intereses que son contrarios a los intereses de los argentinos. Entonces, el gobierno tiene que hacer un gabinete, tendría que hacer un gabinete de transición para acordar. Y ahí pudieran ser convocados a todos, gente nueva en economía. Se podría invitar a Labaña, por ejemplo, que es un hombre serio y que sabe del problema y que tal vez como un acto de grandeza y si el hombre ve honestidad en todos, es muy posible que él se presente y se preste para trabajar. Y como Labaña mucho, y fundamentalmente el gobierno debe tener para esta etapa un gran comunicador. Y yo no me voy a andar quedando en propuestas, yo voy a decir que la persona que pudiera comunicar esta gran transición, que sería apoteótica, sería Aníbal Fernández. Es el hombre más capacitado para comunicar. Este muchacho Cafiero, pobrecito, para esta etapa no va a servir. Y para esa etapa no van a servir muchos de los que están ahora en el poder. Entonces, estamos frente a una posibilidad extraordinaria, aún dentro de las grandes crisis, la historia nos dice que han salido las grandes soluciones. Entonces, ¿quién le dice que esta sea la gran oportunidad que hemos estado esperando y que nunca lo imaginamos que había que salir por arriba? Te vuelvo a repetir, esta no es una idea mía, esta es una idea del maestro, que yo no lo leí en los diarios, no lo vi por televisión, yo lo escuché a él de su propia boca. Si no lo arreglamos entre todos, esto no lo arregla nadie, me dijo. Y es muy difícil la cosa lograrla, porque no sé cómo esta gente va a reaccionar, me dijo. Cuando hablaba de esta gente, hablaba de la oposición, que estaban bebidos en ser enemigos de Perón. Entonces, ahora pregunto yo, porque el liderazgo lo tiene Cristina. ¿Entenderá Cristina esta posición? ¿Tendrá Cristina la inteligencia suficiente, que la tiene, para entender que este es un problema nacional que hay que resolver entre todos? ¿Le permitirán a Cristina tomar una decisión? ¿Se podrá hacer cargo ella de que una convocatoria de esta medida llegue a ser aceptada por la gran mayoría de la gente que la sigue y que cree en ella? Todo eso está pendiente, eso no se sabe. Pero si creen que Cristina o que Alberto Fernández o que el peronismo va a resolver este problema, o los restos del peronismo que queden, o el que se arrogue la representatividad de Perón, estamos perdiendo el tiempo. Y se va a profundizar más la crisis. Se va a profundizar más la crisis porque se va a desmadrar el problema. Y va a pasar a lo que dijo Duhalde, que va a haber enfrentamientos en la calle. Pero no por lo que dijo Duhalde, sino porque la situación es insostenible en el tiempo. Esto tiene que empezar a resolverse esta semana como mucho tiempo. Por lo menos dar los primeros indicios. Y después ya vendrá
la parte comunicacional, que es la que, mi modesta opinión, considero que la persona más idónea para este tipo de problema sería Aníbal Fernández. Tendría que estar Moreno en esto también. O sea, Moreno no puede estar ausente. No se pueden permitir lujos de vanidades acá. Acá hay que convocar a todos. Hablé de La Baña, te hablo de Moreno y de otra gente. No estos chamuchinas que andan saltimbanqueando por la televisión, dando opiniones estúpidas y nada de eso. Gente seria, porque el problema es serio. Y si no lo resuelve la gente seria, ¿quién lo va a resolver? Mirá lo que todos los aprendices de brujo, a dónde han llevado a la nación. Entonces, todo esto, este video afortunadamente lo ven en El Continente, para que vean qué es lo que pasa en la Argentina y qué se propone para salir por arriba y resolver, o por lo menos empezar a buscar una salida que beneficie a todos, o a la gran mayoría. Entonces, te dejo la inquietud. Yo me guío por lo que aprendí del maestro y creo que este es un momento extraordinario para que realmente se reedite algo que fue exitoso, la obra del pueblo. En fin, te mando un abrazo como siempre y acompáñame en esta, porque esta es una partida para salvarnos a todos. Y por supuesto, ¿qué te parece? Mañana nos volvemos a ver.